Sauron, uno de los mayores villanos que amenazó a los pueblos libres de la Tierra Media. Un Maiar, creado del pensamiento de Ilúvatar, que fue corrompido y atraído a la oscuridad por el Valar Melkor. La historia de la Segunda Edad se ve influenciada por sus actos, pues fue en esta edad cuando Sauron comenzó sus intentos para conquistar la Tierra Media mediante el engaño y el secreto, culminando en una guerra abierta con una fuerza abrumadora y la manipulación absoluta de un reino y su gente hasta su destrucción. Maigo Banen Melonin. Yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la historia de Sauron durante los acontecimientos de la Segunda Edad. Al comienzo de la Segunda Edad, Sauron acababa de experimentar la derrota masiva de su señor en la Guerra de la Cólera. Eonwe, el líder de la Hueste del Oeste, le dice que debe ir a Valinor y ser juzgado por sus acciones si realmente sentía arrepentimiento. Pero en cambio, Sauron decide huir y se esconde en las tierras de la Tierra Media. 500 años después, Sauron llega a la conclusión de que los Valar habían hecho la vista gorda y se da cuenta de que puede continuar el trabajo de su maestro, convirtiéndose en el nuevo Señor Oscuro. Sauron comienza a trabajar por el este y el sur, entre personas que siglos antes habían sido influenciadas por Morgoth. Aprovechando estas viejas alianzas, encuentra seguidores que caen bajo su sombra. Y hacia el año 882 de la Segunda Edad, Gil-galad, el gran rey de los Noldor, siente que una sombra se eleva por el este, y entonces envía una advertencia a Númenor. Aunque la gran oscuridad había sido derrotada siglos antes en Beleriand, un nuevo poder estaba surgiendo y debían prepararse para una eventual guerra. Alrededor del año 1000 de la Segunda Edad, Sauron está alarmado por el creciente poder de los Númenoreanos. Sabiendo que debe crear su propia fortaleza, elige las tierras de Mordor y comienza la construcción de Barad-dûr, cerca del Monte del Destino. Siendo un maestro de la manipulación, Sauron debe decidir a quién perseguir, a los elfos de Eriador o a los hombres de Númenor. A pesar de que los hombres eran más fáciles de dominar, se decanta por los elfos debido a su poder innato, y permanece oculto durante 200 años, mientras aumenta su poder. Finalmente, en el 1200 de la Segunda Edad, Sauron adopta su rostro hermoso con el que engañar a los elfos. Se llama a sí mismo Anatar, el Señor de los Dones, y viaja a Eriador, afirmando ser un emisario de los mismos Valar. Primero intenta infiltrarse en Lindon, ya que era el más grande y poderoso de los reinos élficos, y el hogar del gran rey. Sin embargo, Gil-galad y Elrond no confían en esta misteriosa entidad. Si bien no pueden percibir su verdadera identidad, no confían en él y le niegan la entrada a su reino. Por lo que Anatar recurre a otro reino élfico en Eriador, Eregion. Allí es recibido con alegría por el señor Celebrimbor. Entre la gente de Eregion, tan solo Galadriel desconfiaba de Anatar. Sin embargo, Celebrimbor se deja influir por el Señor de los Dones. El señor elfo lidera a los Waith y Myrdain, los alarifes de las joyas, y de Anatar aprenden mucho sobre arte y magia. Sauron, que una vez fue sirviente de Aule, el herrero de los Valar, lidera a los Waith y Myrdain para que se conviertan en los mejores herreros de la época. Se dice que Celebrimbor se volvió más hábil que cualquier herrero que jamás haya existido, a excepción de su abuelo Fëanor. Para el año 1500, después de trabajar con Anatar durante casi 300 años, los Waith y Myrdain alcanzaron el pináculo de su habilidad y comenzaron a forjar los anillos de poder. Porque Anatar les había prometido que estos anillos ayudarían a preservar sus reinos y poderes sobre la Tierra Media. Después de 90 años, se completan los primeros 16 anillos de poder, y es en este momento que Anatar se despide de Eregion y regresa a su fortaleza en Mordor. Allí, en el 1600 de la Segunda Edad, Sauron crea en secreto el Anillo Único, un anillo maestro en el que vierte la mayor parte de su propio poder para controlar a los portadores de los otros 16 anillos.
y en uno de sus primeros actos usando el anillo, completa la construcción de Barad-dûr, uniendo los mismos cimientos de la Torre Oscura al anillo único. Sin embargo, los elfos percibirían su engaño cuando el Señor Oscuro coloca el anillo en su dedo. Celebrimbor y los otros elfos se dan cuenta de inmediato del engaño y se percatan de que habían sido traicionados. Y Celebrimbor encierra los 16 anillos en una bóveda en Eregion y envía los 3 anillos que él mismo había hecho después de la partida de Sauron a Gil-galad en Lindon y a Galadriel en Lothlórien. Por encima de todos los demás, Sauron codicia los 3 anillos élficos, exige que los elfos le den todos los anillos de poder, pero los elfos se niegan, y la guerra de los elfos y Sauron ahora es inevitable. Luego, Sauron construye la Puerta Negra de Mordor para evitar la invasión a sus tierras y comienza a acumular un ejército de orcos, trolls y hombres que habían venido a adorarlo como un dios rey. Se nos dice que a pesar de encontrar muchos seguidores entre los orientales y sureños, todavía hay quienes se oponen a él, debido a su resistencia y posiblemente gracias al trabajo de los magos azules. Sauron tarda mucho más de lo esperado en reunir a su ejército. Finalmente, 95 años después de la creación del Anillo Único, Sauron lanza su guerra contra Eriador. Cuando Eregion es atacada, Gil-galad envía un ejército comandado por Elrond para ayudar a los elfos, al tiempo que pide ayuda a Númenor. Después de 2 años de sangriento conflicto, la capital de Eregion, Ost-in-Edil, es saqueada y Celebrimbor es capturado y el reino de Eregion acaba arrasado. Sauron tiene a Elrond y sus fuerzas acorraladas y enfrentando su muerte cuando los enanos de Khazad-dûm atacan el flanco trasero de Sauron, desviando su atención y permitiendo que Elrond huya hacia el norte. En su huida, encontraría el refugio de Rivendell. Entonces, los enanos se retiran y cierran las puertas de Moria, que no volverían a abrirse desde el exterior hasta la llegada de la Comunidad del Anillo. Sauron tortura a Celebrimbor, y aunque reclamaría los 16 anillos de las bóvedas de Eregion, Celebrimbor no revelaría la ubicación de los 3 anillos élficos. Y entonces, el señor elfo es asesinado, atravesado por flechas, y su cuerpo es colocado en una estaca y utilizado como estandarte de guerra, mientras Sauron continúa su brutal guerra. En 1699, Sauron había conquistado casi todo Eriador, y los elfos de Lindon y Rivendell se enfrentan a un vasto y poderoso ejército que busca su destrucción. En este momento, el control de Sauron sobre la Tierra Media es más grande que nunca, y jamás llegaría a gobernar un área más grande. A medida que la situación comienza a ser más y más grave, los númenoreanos acuden finalmente a la llamada Elindon en el 1700 de la Segunda Edad. Refuerzan a los elfos y hacen retroceder a Sauron desde el frente a lo largo del río Lune. Sauron se retira a Sarnford, donde es derrotado nuevamente. Se retira más hacia Zarbad, donde recibe refuerzos del sureste. Sin embargo, Sauron no estaba al tanto de una segunda flota enviada por el rey de Númenor a la desembocadura del Guazlo. Esta fuerza ataca desde el suroeste, mientras que Gil-galad y los demás númenoreanos atacan desde el norte. El ejército del Señor Oscuro es diezmado y apenas logra escapar. Cuando regresa a Mordor un año después, solo le queda una pequeña guardia personal. Gil-galad derrota a las fuerzas aisladas que asediaban Imladris, y la derrota de Sauron en Eriador es definitiva. Si bien el poder de Sauron nunca volvería a igualar lo que fue durante su conquista a Eriador, sus enemigos también habían sido diezmados, por lo que no enfrentaba una amenaza inmediata. Sin embargo, sentía un profundo odio hacia los númenoreanos, aquellos que le habían arrebatado su victoria final. Eventualmente, dirigiría su atención al reino isleño, utilizando otros medios además de la fuerza de las armas. Aún poseyendo los 16 anillos de poder, todos los cuales estaban originalmente destinados a los elfos, Sauron decide apuntar su objetivo a las otras razas de la Tierra Media. 7 anillos acabaron en las manos de los señores enanos, que acabarían demostrando ser demasiado resistentes para ser esclavizados.
Sin embargo, los otros 9 fueron entregados a los hombres, 3 señores corruptos de Númenor, un rey oriental llamado Khamûl y otros 5 hombres cuyas identidades son un misterio. Si bien inicialmente se convirtieron en grandes gobernantes, guerreros y hechiceros, los 9 se desvanecerían y en el 2251 de la Segunda Edad aparecen por primera vez como los espectros del anillo, los más grandes de los esclavos de Sauron. Más de 1500 años después de su derrota en Eriador, Sauron confía en que volverá a alcanzar un gran poder y dominará toda la Tierra Media. Sauron se declara a sí mismo rey de los hombres, señor de la tierra y muchos títulos jactanciosos similares. Para ese momento, Númenor había caído bajo la sombra. Sus líderes se vuelven opresivos y crueles y dan la espalda a los Valar y Eldar. Los títulos de Sauron ofenden a uno de los reyes más malvados de Númenor, Ar-Pharazôn. Y en el 3262, Ar-Pharazôn desembarca una gran flota en el puerto de Umbar y marcha hacia Mordor. Tan grande era el esplendor de Númenor que los ejércitos de Sauron huyen y lo abandonan. Sabiendo que no puede igualar a Númenor con poder militar, vuelve a tomar su bella forma y se rinde ante Ar-Pharazôn. Entonces Sauron es llevado a Númenor cautivo, pero como vemos una y otra vez, el Señor Oscuro tiene armas mucho más peligrosas que la fuerza bruta. Rápidamente pasa de prisionero a principal consejero del rey ese mismo año, y Sauron seduce al rey con sus palabras, alejándolo aún más de los Valar y acercándolo a su oscuro maestro. Ar-Pharazôn preguntó: ¿quién es el Señor Oscuro? Entonces Sauron le habló al rey: los Valar os han engañado. El verdadero Señor es Melkor, Señor de todos, dador de la libertad, y Él os hará más fuerte todavía que ellos. Conocido bajo el nombre de Sigurd el Mago, el Señor Oscuro convence al rey para que corte a Nimloth, el árbol blanco sagrado, y en su lugar construye un gran templo para la adoración a Morgoth. Y allí sirve al sumo sacerdote del culto de Melkor, practicando sacrificios humanos entre los esclavos y los númenoreanos fieles a los Valar. Finalmente, en el 3310 de la Segunda Edad, Sauron convence a un anciano Ar-Pharazôn de que la única manera de evitar la muerte, la condena de los hombres, es tomar las tierras de los Valar por la fuerza. Durante los siguientes 9 años, Ar-Pharazôn y los malvados númenoreanos construyen el gran armamento, la fuerza naval más poderosa jamás reunida. Mientras Ar-Pharazôn navega hacia Valinor, Sauron se queda atrás en el templo de Melkor. Cuando los númenoreanos aterrizan en Valinor, interviene el propio Eru y rompe el mismo mundo. Pharazôn y su ejército acaban enterrados bajo la tierra y Númenor se sumerge en el mar. Sauron queda atrapado en la destrucción de la isla, y mientras su cuerpo es destruido, su espíritu sobrevive. A pesar de estar debilitado, su espíritu huye de regreso a la Tierra Media en el 3320, y una vez más se pone a trabajar recuperando su fuerza de forma lenta pero segura. Sin embargo, a partir de este momento, ya no puede tomar su bella forma, por lo que abandona sus intentos de manipular para obtener el poder, y en cambio acepta gobernar a través del terror y la fuerza, convirtiéndose verdaderamente en el próximo Gran Señor Oscuro. Algunos de los númenoreanos malvados que habían vivido en lugares como Umbar sobrevivieron a la caída, siendo conocidos como los númenoreanos oscuros y siendo leales a Sauron. Mientras tanto, aquellos entre los fieles también sobreviven y fundan los reinos de Gondor y Arnor. Estas personas de Elendil siguen siendo los enemigos más odiados por Sauron, y en el 3429 lanza un ataque, en un intento de no permitir que crezcan demasiado en poder. Expulsado de su ciudad, Minas Ithil, Isildur informa a su padre en el norte. Allí, Gil-galad volvería a aliarse con los hombres de Númenor para trabajar contra Sauron, formando la última alianza de elfos y hombres. Al enterarse de esta nueva amenaza, Sauron envía orcos de Mordor a las montañas nubladas en un intento de tenderles una emboscada y quema los jardines de las Send Mujeres, en un esfuerzo por frenar la marcha del ejército hacia Mordor.
A pesar de estos movimientos, la última alianza llega a la Puerta Negra en el 3434, donde obtienen la victoria en la batalla de Dagorlad, la misma batalla que ocurrió en la Ciénaga de los Muertos. Durante los siguientes 7 años, la torre de Sauron en Barad-dûr queda sitiada, y finalmente, en el 3441, el propio Sauron sale para enfrentarse a sus enemigos en combate. El Señor Oscuro hace retroceder a las huestes de elfos y hombres al Monte del Destino. Elendil y Gil-galad, los poderosos reyes de los elfos y los hombres, luchan contra Sauron en las laderas del volcán. Lograrían vencerlo, pero su victoria les costaría la vida a ambos, acercándose al cuerpo caído de Sauron. Isildur, el hijo de Elendil, corta el anillo único de su dedo, reclamándolo como suyo en recompensa por su padre y hermano caídos. El espíritu de Sauron volvería a huir, esta vez hacia el este. El Señor Oscuro tardaría 1000 años en regresar una vez más a las tierras occidentales de la Tierra Media. Sin su anillo, su recuperación sería lenta, y en la Tercera Edad, Sauron usa a sus sirvientes para pelear sus batallas, mientras busca aislar y destruir a aquellos que se oponen a él. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nalu ego banet, pin.